hacer este podcast conmigo y bueno, yo creo que la última vez que nos vimos fue y charlamos un rato fue en los talleres solidarios que hicimos durante la pandemia de Mindfulness, ¿no es así? Sí, hace bastante tiempo que nosotros no conversamos, ¿sí? Bueno, y primeramente, Allende, quería agradecerte, ¿no? por invitarme a conversar sobre asuntos relevantes, sobre todo en estas épocas de pandemia, a vos y a Creative Business, por esta posibilidad. Yo creo que para la gente que nos está escuchando y que no te conoce, sería interesante que comentases un poquito por encima tu perfil, ¿te parece? Claro, sin problemas. Mira, yo soy investigador, yo tengo doctorado y maestría en biología celular y molecular, también mi formación base en genética. Soy profesor acá en Brasil, donde yo vivo, ¿sí? Y también hice una formación en mindfulness, ¿sí? Para lidiar con estrés y problemas de ansiedad. Eh, Te propongo, a ver si te parece interesante este tema que a mí me gustaría trabajar hoy y a ver cómo lo ves tú, sobre el tema de la saturación digital. Sobre todo porque nosotros que trabajamos tanto con empresas, hay muchísima gente que se ha pasado muchísimos meses trabajando desde casa o teletrabajando y que todavía sigue mucha gente haciéndolo. Y me imagino que no solo en España, sino también ahí en Brasil está pasando un poco lo mismo y esto pues está llevando a una saturación digital importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son o cuáles crees tú que serían las señales físicas, mentales, para que la gente reconozca cuándo tienen o pueden padecer una saturación digital? Ese concepto de saturación digital es realmente muy interesante, ¿no? Porque hasta qué punto nos saturamos o cuándo podemos interpretar que estamos saturados, ¿sí? Y yo creo que eso parte mucho del autoconocimiento de cada uno de nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Una cosa es cansarse de utilizar la tecnología y otra cosa es entrar dentro de un disturbio de comportamiento. Así que son cosas un poquito diferentes, más tan asociadas, ¿sí? Como vos bien dijiste, la pandemia nos obligó a encerrarnos en casa, a que las jornadas de trabajo sean mayores de lo que son habitualmente, y eso hace que estemos todo el tiempo con el celular en la mano utilizando las computadoras, ¿no? Entonces, una persona que se satura, como vos decís, digitalmente, puede manifestar una serie de síntomas físicos como emocionales. Físicos sería, por ejemplo, estar irritado, que es un síntoma relativamente común, dolores de nuca, por ejemplo, por la mala posición, problemas de articulación en las manos también, eso se da por movimientos repetitivos, ¿sí? Eso termina desgastando incluso huesos, pueden hasta artritis, dolores de cabeza, son varios los síntomas físicos y emocionales se extrapolan también asociados a esos problemas físicos, que es ansiedad, depresión incluso, pueden desencadenar por exposición continua a los medios de comunicación. Pero yo quería resaltar un punto de eso ahí. Dime. Porque a la pandemia terminó aflorando algo que ya existía antes, que es una dependencia muy fuerte a la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, en los países de Europa y Estados Unidos que tienen estudios epidemiológicos buenos, o sea, poblacionales, para analizar si realmente existe una dependencia, más o menos se calcula que 8,2% de la población tiene un disturbio por causa de dependencia tecnológica, ¿sí? Estoy hablando de dependencia de Internet en general, más también estamos incluyendo las redes sociales, ¿no? Pero ese número es mucho mayor. Algunos estudios están reportando que llega a 38% del total de la población. O sea, por eso yo te digo, el conocimiento propio es muy importante porque yo creo que estamos en una balanza entre aquello que es normal y aquello que ya llega a ser un disturbio. Claro. Aparte que yo no sé, yo lo he notado en mí misma, pero también me lo han comentado muchos alumnos y clientes, que ellos, por ejemplo, han notado mucho en la vista, ¿no? El estar tanto tiempo delante del ordenador, tanto tiempo
con el móvil, con los dispositivos, el iPad, les han ido perdiendo mucha vista, ¿no? Y a mí me ha pasado también. No sé si a ti también. Bueno, Sí. antes no llevabas gafas y ahora sí las Mira, mira llevas. ahora cómo estoy, mira cómo estoy ahora. Y sí, porque eso también es otra cuestión más. ¿Cuántas veces cerramos el ojo por minuto? Cuando Claro, nosotros estamos frente a la computadora, prácticamente no cerramos los ojos. Entonces comienza a resecar, entre otros problemas visuales asociados a estar siempre frente a una computadora, ¿no? Y siempre estamos frente a una computadora. Si no es el celular, es la televisión. Si no es la claro. televisión, es la computadora. Y así siempre estamos rotando de dispositivo electrónico para otro. Estamos siempre expuestos. Efectivamente. Oye, a mí me parece muy interesante, a ver cómo lo ves tú, el que podamos hacer algún ejercicio, porque también luego nos vamos a meter, y quiero meterme contigo en el tema de cómo, bueno, cómo utilizar mindfulness, la herramienta de mindfulness en esta desconexión digital, ¿vale? Y cómo nos puede ayudar. Pero Sí. si te parece, vamos intercalando alguna práctica o algún ejercicio. Y ya que hemos hablado de la vista, a ver qué te parece. Yo, si me quito las gafas, no veo casi nada, pero es un ejercicio muy sencillito para descansar la vista mientras estamos delante del ordenador mucho tiempo. Y tú fíjate que lo vamos a hacer durante 3 minutos. Y bueno, luego me cuentas a ver tus impresiones, porque Dale. este no lo has hecho todavía, ¿eh? Nunca. No. Mira, vamos a calentar las manos. Calienta las manos, eso es. Este ejercicio se llama palming, ¿eh? Y cuando ya notemos que las manos están calientes, lo que hacemos es, ahora, hacemos como una especie de cuenquito en cada mano y nos tapamos los ojos, cerramos los ojos sin tocar el globo ocular, notando el calor y la sensación de esa oscuridad. Y desde ahí llevamos la atención a nuestra respiración, a la inhalación y a la exhalación, siendo consciente cada vez que el aire entra y sale del cuerpo. Y descansando la vista, pero intentando anclar nuestra mente en la entrada y salida de aire. Inhalando, exhalando. Inhalando y exhalando. Y ahora sí, bajamos las manos y ya está. Interesante, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. Fíjate Sí. que hemos parado, yo creo que no ha llegado a 2 minutos, José. No. Y que además esto lo puede hacer cualquier persona en su puesto de trabajo, en su casa, o sea que sin levantarte del sitio, yo creo que es, descansa la vista y es como que la renueva un poquito, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú? Sí, no, a mí es un ejercicio muy interesante, a mí me gustó muchísimo. Y eso es algo que recién mencionaste, es muy importante, ¿no? Que las personas dicen, bueno, preciso descansar y piensan que tienen que agendar el descanso, o piensan que tiene que ser muchísimo tiempo, horas o media hora, y a veces son una cuestión de minutos, 1 minuto, 2 minutos, y este ejercicio, utilizando la respiración y cerrando los ojos, un poquito en un ambiente oscuro también, no solamente descansa la vista, como también eh, lleva a un estado de relajación Y de implícito, calma, ¿no? eso Y de es, calma, eso es. Sí, sí, ¿no? total. 2 minutos, Allende. 2 minutos ¿2 minutos? nomás. 2 minutos. Pues sí. Oye, y volviendo un poquito entonces a esto que estábamos comentando del tema de la saturación digital, ¿tú qué crees que afecta o a quién afecta más la saturación digital? ¿A las personas de edad media avanzada o quizás a las personas más jovencitas que ya han nacido con esta época más digital? En verdad eso es muy, muy discutible, ¿sí? Porque nosotros hablamos de digital, pero dentro de digital existe una complejidad muy grande, ¿sí? ¿O qué es digital? ¿Sí?
Imaginemos que pensamos en Internet como un todo, pero dentro de Internet encontramos redes sociales, varios sistemas de intercomunicación, ya sea visual, por fotos o por texto. Entonces tenemos varias maneras de estar estimulados y recibiendo información todo el tiempo. Una manera de ver ese ángulo sería estratificar a la población, o sea, separarla por edad para ver cuáles son los intereses de cada grupo, para ver realmente a demanda de la utilización de los medios digitales. ¿Ah? Entonces, cuando vos me dijiste, vamos a hablar de este asunto, yo dije, bueno, vamos a ver si a nivel poblacional no es más fácil llegar a una separación o una interpretación de la realidad basada en conexión de cada grupo etario con el Internet, ¿sí? Básicamente esa fue la pregunta que yo me hice cuando me comentaste, ¿sí? Internet es atractivo y no sabemos que en Internet existen empresas, que esas empresas incluso utilizan la propia neurociencia para atraer personas de diferentes edades o inclusive crean demandas y crean también soluciones, crean hasta problemas y después crean la solución por atrás. Entonces, lo que hice yo, comencé a ver acá, incluso tengo acá un pequeño auxilio de fechas. Básicamente es la dependencia tecnológica basada en época generacional, y ahí encontramos las generaciones que seguramente ya escuchaste hablar, los millennials, sí. la generación X y todo eso. Entonces, básicamente, separé una línea de cuál es interés muy resumido, muy sucinto y de vuelta. Esta es una interpretación simplista de un fenómeno muy complejo social, que es la dependencia digital. ¿tá? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tenemos los baby boomers, que son los nacidos entre 1945 y 1968, y ellos se calculan que pasan en la computadora con suerte máximo 28 horas por semana, con suerte. ¿sí? Son personas que nosotros sabemos que ellos no tienen aquella percepción o no utilizan tanto la comercialización de Internet, o sea, no compran por Internet, no utilizan muchos aplicativos, no en tanto, ahora prácticamente todo el mundo utiliza aplicativos, mas ellos tienen mayor dificultad en utilizar esos medios digitales, y eso también libera, entre comillas, ese grupo etario de esa dependencia digital que tienen otras generaciones que voy a hablarte ahora. Por ejemplo, la generación X, que son los nacidos entre 1960 y 1980, ellos fueron los que realmente crearon el proceso de globalización. Internet, ahí estoy yo. Bueno, pero es la generación tuya, ¿sí? Yo no estoy muy lejos también de ahí, son los que crearon la globalización. El Internet comenzó allá por los años 1985, surge en sí el Internet, año 90, creció en forma exponencial, y la globalización fue traída por esa generación. Y esa generación, el consumo es diferente. Por ejemplo, ellos utilizan el Internet con un intuito más comercial, porque comenzó generacionalmente con utilidad comercial. Los productos que consumen muchas veces son productos un poco más refinados en generaciones posteriores que tienen otro interés. Por ejemplo, los millennials, esa son la generación que yo pertenezco, de 1980 a 1990, por la situación que trae la propia globalización, son profesionales un poco más indecisos, procuran causas mayores para relacionarse con el trabajo, por ejemplo, algún ideal para relacionarse con alguna empresa, son más de idea de compartir, son más críticos en cuanto a compras, pero todavía utilizan la tecnología, como sobre todo los medios digitales, como una fuente principal de diversión. Por ejemplo, comprar juegos, comprar cosas, estar todo el tiempo con el celular jugando cosas, hace parte ya de mi generación. Y la generación que viene después, que es la generación Z, que son los nacidos entre 1990 y 2009, ellos ya asocian su imagen, por ejemplo, al consumo de productos, ¿sí? Entonces, es mucho más común en ellos, que como vos mencionaste, ellos ya nacen
con esa tecnología embutida, o sea, la claro, necesidad de socializar, de interconectarse, es parte de ellos, influencia directamente su personalidad y después puedo mencionar cómo modifica incluso el propio cerebro, ¿sí? Entonces ellos ya tienen prácticas de comprar mucho por internet, consumen 23 horas semanales de videos, solamente de consumo de videos. A eso hay que sumarle las redes, el tiempo de redes sociales y juegos, ¿sí? Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que esa generación queda sujeta a los medios digitales, ¿sí? Y después tiene una generación, que es la generación de los chicos que están naciendo ahora, 2009 sí, para generación actual, que ellos viven, los medios digitales están totalmente incorporados a ellos y utilizan, por ejemplo, YouTube como fuente de información, y eso puede ser un peligro, ya que YouTube no es una fuente de información seria, dependiendo obviamente del profesional que habla, pero no es una fuente verificada muchas veces. Entonces, los exponen a muchísima información, eso puede influenciar también el senso crítico de ellos en el futuro, más, por eso yo te digo, Allende, la manera en que uno se infiere en esa realidad, por ejemplo, la época en que uno nace, condiciona muchísimo del comportamiento de esa persona. Entonces, yo cuando vos me preguntás o me comentaste recién sobre dependencia digital, depende mucho de la de la generación edad, y cómo cada claro. generación se interrelaciona con esos Claro, medios, ¿no? totalmente. Pero ¿no crees tú, José, que me da lo mismo la generación que sea? Creo que necesitamos desarrollar la capacidad de poder filtrar toda esa información que tenemos en las redes, en Internet, ¿no? Y tener o incluso a los más jóvenes enseñarles a tener un sentido mucho más crítico y tener incluso la fuerza de voluntad necesaria para no convertirnos o que no se conviertan en adictos a esa estimulación constante. Porque al final esto que me comentabas de la parte de neurociencia, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo actúa el cerebro cuando estamos recibiendo tantos inputs constantes? El problema, y por eso Mindfulness es una herramienta que yo considero fantástica, ¿sí? Eh, no es solamente recibir información, porque información recibimos muchísima información. Y como una vez me habías comentado, es un tsunami de información. Todo el tiempo está llegando cosas. Ahora mismo están saliendo muchísimos trabajos de mindfulness. Entonces, estar totalmente actualizado es prácticamente una ilusión para cualquier área que sea, ¿sí? Una persona se dedique. Pero además de eso, tenemos las redes sociales y no sabemos que dentro de las redes sociales entran un entramado de juegos psicológicos muy grandes. Por ejemplo, autojuzgarse, juzgarse, todo el tiempo estar juzgándose, se comparando uno con el otro, Sí. y todo eso lleva a corto y largo plazo a disturbios psicológicos. ¿Sí? Eso se ve mucho, en varios trabajos mostrando que el cerebro trabaja en mecanismos de aceptación y reyección, o sea, de aceptación y rechazo. A veces saco algunas palabritas en portugués ahí. Ya te veo, ya. Mecanismo de No aceptación haces y rechazo. traducción simultánea. Sí, sí, yo me digo y ya me traduzco, ¿viste? Todo el tiempo. O sea, eso se hicieron varios estudios con adolescentes para ver qué pasaba, y el ciberbullying o auto-ciberbullying es algo que existe mucho. Por eso yo te digo, Mindfulness surgió como una fantástica estrategia que incluye diferentes tipos de herramientas para realmente conseguir lidiar con un disturbio inevitable que estas generaciones van a pasar, las generaciones que están haciendo ahora y también nosotros, ¿no? También Porque nosotros, sí, sí, sí. estamos, como yo te dije una vez y vos te me reíste, nos parecemos drogados digitales, en verdad. No, yo creo que Estamos en somos una sensación adictos de digitales. dependencia. Hay muchísimas personas que realmente ya tienen una adicción, ¿no? Una adicción a que en las redes sociales eh, te den todo el rato a me gusta, una adicción a que te respondan, una adicción
a estar viendo constantemente información, ¿no? Entonces, al final, esto, como bien dices, no solo afecta a nivel físico, sino también a nivel emocional en cuanto al tema de la autoestima de las personas, inseguridades, ¿no? Sí. Esa cualidad tan importante que comentabas antes de mindfulness, que es el no juicio, y a través de, por ejemplo, las redes sociales estamos juzgando constantemente, Todo el tiempo. Y todo el somos tiempo, juzgados también. y somos Y juzgados, somos y nos juzgados. autojuzgamos, ¿no? Claro. El like, eso como vos decís, me gusta, que se marca en las personas, es un mecanismo de refuerzo. O sea, cuando nosotros colocamos una imagen, no queremos no ser gustados. Nos interesa que nos gusten, que alguien diga, mira qué bueno que eso que estás haciendo. Es prácticamente buscar una aprobación social sobre algo que estamos colocando. Entonces, eso genera que la persona esté cuidando todo el tiempo a ver si aquello fue o no, le gustó a alguien aquello que la persona colocó. Y obviamente depende también del grado de madurez que cada persona tenga y qué herramientas emocionales tenga para lidiar con aquello, para saber que eso es una plataforma virtual y es una realidad ficticia, ¿sí? Sí. Oye, y bueno, pues antes de que nos vayamos metiendo un poquito más en el tema de mindfulness que lo has comentado y me gustaría ir profundizando e incluso que hagamos alguna otra práctica muy sencillita, pero basándonos un poco en todo esto que hemos comentado en las redes sociales, está claro que es un poco más a título personal, pero luego a nivel de empresa, eh, con todo el tema de la pandemia y todo el tema del teletrabajo, pues las personas han pasado a una conexión completa digital y a mucha desconexión del contacto humano, ¿no? Sí, 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 Que sí. eso es algo que a mí me comentan muchos alumnos y alumnas, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma las jornadas de trabajo en algunos casos se hace como interminables, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es peligroso, en verdad. Porque no solamente tenemos jornadas de trabajo interminables, como también en muchos casos, por ejemplo, yo estoy en trabajo remoto, no tenemos separación física. O sea, te conectás y estás en tu ambiente de trabajo y te vas a dormir en tu ambiente de trabajo, porque se convirtió en un ambiente de trabajo tu casa también. Entonces, como bien comentaste vos, es necesario colocar límites. ¿Hasta qué hora trabajo? ¿Qué actitudes puedo tener o cómo puedo relacionarme con mi trabajo? Pero todo eso implica que tengamos un mínimo de conciencia, ¿no?, sobre aquello que estamos haciendo, ¿no es cierto? Yo Sí. creo que en España, vos mencionaste, en una época existía una ley orgánica. No, no, ahora ha Este, salido la desconexión digital. eh, bueno, pues ha sido o ha pasado a ser un derecho recogido en la Ley Orgánica 3 del 2018 del 5 de diciembre de la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y además en esta ley se estipula, pues esto, como novedad, el tema de los derechos digitales, entre los que está el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Y el objetivo de esta ley es potenciar el derecho de las personas a la conciliación de su actividad laboral, su vida personal y familiar. Es decir, que cuando haya un horario de trabajo se termine y no te llamen a horas intempestivas o te manden emails o tengas que hacer una videoconferencia el fin de semana. Todo eso ya está dentro de la normativa de protección de datos personales. eso es bien interesante. Por un lado tenemos, y más la pandemia nos llevó a eso, ¿no? Porque por un lado tenemos la obligación laboral, todos nosotros precisamos trabajar y utilizamos la tecnología como herramienta. Por suerte tenemos esa alternativa. Imagínate en pandemias anteriores que no Sí, tenían esa posibilidad. O sea, eso es algo que tenemos que dejar en claro. Los medios digitales no son malos. El problema es el mal uso de los uso, medios digitales o el claro. uso abusivo, ¿sí? O la Eh, adicción que se está llegando a tener, claro, efectivamente. porque eso que vos mencionaste recién, está bien, doy un basta ahora, pero si me continúo conectando todo el tiempo, por Ah, más que me claro. sienta que me estoy recreando,
también estoy intoxicando, entre Sí, aspas, ¿no? Porque no sí. le doy un descanso a mi mente, tal vez hasta ignoro a la persona que tengo al lado, que eso acontece mucho en familias que están todos con el celular, se ignorando uno con otros, y eso a largo plazo trae como consecuencia no solo problemas laborales, sino también problemas familiares. Entonces yo creo que en ese sentido mindfulness es transversal, tanto por el trabajo como por la vida personal, ¿no es cierto? No, no, está claro que mindfulness es una herramienta, como bien dices, que nos va a ayudar, porque primero nos ayuda a autoconocernos, autorregularnos, ¿no? Y a encontrar esa paz, esa calma interior, disfrutar de los buenos momentos de nuestro día a día, ¿no? Sin necesidad de estar conectados todo el día a lo que es el móvil, a las redes sociales. También esto yo creo que ayuda a la creatividad de las personas, ¿no? El tener otras capacidades de concentración, incluso de pensamiento lateral, ¿no? Como, Mm, porque esto es lo mismo que decíamos antes de la mente, ¿no? No sé, en algún momento me llegaste a comentar, José, que para el cerebro humano el tema de toda esta conexión digital constante al final es como si estuviésemos tomando alguna drogas. cocaína o algo, ¿no? Sí, drogas. Estaba viendo algunos estudios, hay un publicado en revistas relativamente, son buenas revistas, que es PLOS ONE, por ejemplo, y obviamente hay algunos estudios que precisan de mayor cantidad de personas para llegar a conclusiones más concisas. Pero varios trabajos están mostrando que es afectada la interconectividad del cerebro, cómo el cerebro se conecta por dentro, de manera similar a pacientes que consumen cocaína y otros tipos de drogas. Fíjate, O sea, nosotros creamos una dependencia. Cuando nosotros hablamos de dependencia psicológica, por tras tiene una dependencia química. Como investigador que yo soy, nosotros sabemos que una cosa está relacionada con la otra. Entonces, en esos mecanismos que uno tenta crear para adaptarse a esa demanda de información o a ese proceso continuo de juzgar, ser juzgado, en fin, el organismo intenta adaptarse. me lo has El vuelto a decir en organismo, brasileiro, ¿eh? sí, el organismo intenta adaptarse a ese ambiente nocivo, y muchas veces el proceso adaptativo desencadena efectos graves para la salud, ¿no? Claro. Oye, ¿te parece que hagamos una nueva práctica pequeñita, un nuevo ejercicio? Vale, sí, Sí, puede ser. Sí. venga, vamos. Vamos a hacer uno muy sencillito, también relacionado con el tema de la respiración, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, que nuestra mente tenga la capacidad de anclarse en nuestra respiración a través de contar. Es decir, con la inhalación y la exhalación contamos uno, luego dos y así hasta 10. ¿Te parece? ¿Lo haces tú, José? Dale. ¿Sí? Entonces, invito a todos a cerrar los ojos un poquito. Nos sentamos, las dos manitos las podemos colocar acá en la falda. Vamos a hacer un ejercicio bien simple. Vamos a comenzar entonces inhalando y exhalando. Puede ser por la nariz. El ritmo de la respiración es de cada uno, pero podemos contar uno, el doble para exhalar. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, hasta el número 10.
Ahora te invito, si terminaste tu puntaje, abrir los ojos. Muy bien. Pues fíjate qué cosa tan sencilla que es inhalar, exhalar, contar 1, inhalar, exhalar, contar 2 mentalmente y así hasta 10, que lo puedes hacer en 3 minutos y tu mente la tienes anclada a tu respiración y es un momento para tener ese momento de calma y de equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene toda una neuroquímica por atrás, o sea, cada vez que nosotros hacemos respiración abdominal aumentamos los niveles de hormonas llamadas de la felicidad como serotonina, ¿sí? Eso es una cosa importante del mindfulness, ¿no? Y de las herramientas que nosotros estamos proporcionando, creo que para las personas, que por detrás tiene una explicación científica y toda explicación científica tiene una validación, ¿sí? Entonces, cuando vos me propusiste hablar de dependencia tecnológica, de saturación de los medios digitales, lo primero que pensé fue mindfulness y vos misma me dijiste, vamos a intentar dar algunas herramientas simples para las personas, ¿no es cierto? La verdad es que sí, que mindfulness yo creo que es una de las maneras más eficaces de entrenar nuestra mente, a la vez que aprendemos a convivir con nuestra propia realidad cotidiana, ¿no? De nuestro día a día. Pero y además, algo que también va muy relacionado, José, y yo veo, sobre todo en gente joven, ¿no? Que se van a meter en la cama y siguen con el móvil, siguen con las redes sociales, contestando a WhatsApp, pero ya lo está haciendo la gente, lo estamos haciendo la gente adulta también. Entonces, Yo ¿no te pensé que parece me a estaba ti? sintiendo joven, me estaba sintiendo joven hasta que remataste la frase. Tú y yo ya somos adultos. ¿No te parece a ti que esto afecta al insomnio? O sea, que genera insomnio, Sí, afecta al sueño. sí, claro, sí, sí. Y la luz, seguramente ya la luz azul que se habla de los celulares y cómo eso impacta en el cerebro, ya tiene muchísimos trabajos mostrando que eso es nocivo, ¿sí? Y también estimular el cerebro hasta el final, porque antes de dormirse, cuando uno tiene que crear un ambiente un poco más sereno, estamos llevando a Eli a reflexionar, pensar, analizar Claro, y eso lleva a un estado de excitación muy grande a nuestro cerebro. ¿Sí? Yo creo que sí. Eh, como vos decís, es importante colocar bastas saludables a los medios digitales, porque yo creo que la herramienta o es una estrategia muy simple que tenemos nosotros para llevar una vida saludable. ¿Sí? sí. Y aparte que con la herramienta de la práctica de mindfulness, ¿no? Eh, yo creo que mantiene el cerebro hasta más joven, ¿no? Incluso se han hecho estudios científicos a través de escáneres que se han comprobado que los cerebros de las personas que practican mindfulness en su día a día conservan mucho mejor la materia gris y ese deterioro cognitivo se previene mucho más, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es una cosa muy interesante de la pandemia también, Allende, ¿no? Que nos trae muchos momentos de reflexión, tanto personales como a nivel de especie humana, ¿no es cierto? Nos hizo reflexionar sobre qué es salud también. Y el caso de mindfulness surgió también como una herramienta incluida dentro de todas las estrategias saludables para lidiar con esta pandemia. Mantenerse saludable, mantenerse tranquilo, en calma. Yo creo que viró una situación deseada por todos. Ya era antes, ahora es más, me Claro. parece. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos cansamos muchas veces de decir que mindfulness hace bien para el cerebro, que los medios digitales hacen mal, pero lo que creo que las personas, y podemos hablar de artículos como vos y yo gustamos de hablar también, pero yo creo que las personas quieren sentir que estoy bien, que sentirse bien. Y creo que eso es una garantía que nosotros podemos dar con el mindfulness. Mirá que Sí, no es fácil dar garantías para alguien. Y la práctica de la meditación, prácticas de respiración, funcionan, son efectivas, están al alcance, no hace falta ser rico para accesar a aquello. ¿Sí? No hace falta, atraviesa estratos sociales
y más personas que trabajan en empresas que tienen metas para cumplir, obligaciones todo el tiempo, porque empresas no funcionan sin cumplir metas, ¿sí? Efectivamente. Y entonces mindfulness surge justamente para no solamente aumentar la eficiencia, rejuvenecer el cerebro, ser más asertivo, sino también para estar simplemente más calmo, más tranquilo. Más ¿no? tranquilo. Y con más paz interior, que bueno, que al final, como siempre comento, es aprender a hacer ejercicio mental, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio físico, pero no tanto ejercicio mental, y yo creo que va unido. Muchas veces estamos todo el día viviendo en nuestra mente sin ser conscientes de cómo estamos interiormente, de cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos a nivel emocional. Bueno, pues con la herramienta de mindfulness podemos hacer ese ejercicio mental. Es como ir al gimnasio, ¿no? Pero en este caso el gimnasio de la mente. Al gimnasio. Hay que entrenarse para ser feliz también. Exacto, ¿Sí? eso es. Me ha gustado mucho esa frase, ¿eh? Yo siempre les digo a mis alumnos, os voy a decir una frase muy buena, todo el mundo apuntándola en un post-it y se la pone en el frigorífico, que cada vez que abra el frigorífico... Se toma una cerveza y la mira. Bueno, en este caso que estamos hablando de saturación digital, yo creo que se lo tienen que poner en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que el mindfulness también ayer, ahora aprovechando ese pie que me diste ahí, esa frase, es que en muchos conceptos quedan como abstractos para muchas personas que no practican mindfulness. Por ejemplo, disociarse de los pensamientos, que nosotros no somos eso que nosotros pensamos. Para una persona que no practica meditación, suena una cosa totalmente irreal. Tanto que podemos explicar de N maneras diferentes, pero la única manera de entenderlo es con práctica, ¿sí? De desarrollar esa persona que mira a la persona, ¿no? Claro. Dentro, ¿no? Y eso se consigue solamente a través de la práctica de la meditación. No existe persona que practique mindfulness teórico. Podemos leernos 50.000 artículos científicos de mindfulness, que si no practicamos, no entendemos también. No es mindfulness, efectivamente. Es lo que llamamos la meta-atención. La atención sobre la atención. Efectivamente. El ser consciente de que tengo un pensamiento, pero bueno, no me anclo al pensamiento, sino dejo que fluya, que aparezca y desaparezca. Como si fuese una nube que viene y va por el cielo. Y hay algo muy interesante que yo suelo hacer mucho y es el que etiqueten los pensamientos. Y eso es una forma de hacer que vayan perdiendo un poquito de fuerza, ¿no? Etiquetarle o ponerle un nombre a ese pensamiento, pues como fantasía o por ejemplo, bueno, pues algo del pasado, del futuro. O sea, hay 100.000 formas de poder ir trabajando esos pensamientos. Yo creo que lo vamos a hacer. ¿Qué te parece, José? Dale, hagamos. ¿Sí? ¿Lo Vamos. llevas vos? Vamos a hacerlo. Venga, esta la hago yo. También con 2 o 3 minutitos podemos aprender a distanciarnos un poquito de nuestros pensamientos y que no todo lo que pensamos son los hechos. Es decir, que por supuesto hay cosas que pensamos que son ciertas, pero muchas de las cosas que pensamos son construcciones mentales, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir cogiendo una postura, coge una postura que sea cómoda, con tus manos apoyadas encima de tus piernas y llevaremos la atención a la respiración, a cada inhalación y a cada exhalación. Siendo conscientes cada vez que el aire entra y sale del cuerpo. Y seguramente, mientras estás siendo consciente de tu respiración, a tu mente viene un pensamiento. Seremos conscientes del pensamiento. Lo observamos. Imaginamos que ese pensamiento es como una nube que viene y va por el cielo y sin conversar con él ni darle fuerza, volveremos a llevar con amabilidad la atención
a la respiración. A cada inhalación y a cada exhalación. Y quizás te ha venido otro pensamiento. Sé consciente de ese pensamiento. Incluso mentalmente puedes saludarlo. Hola, pensamiento. Sé que estás ahí. Intenta ponerle un nombre o etiqueta a ese pensamiento. Quizás pasado, futuro o quizás una fantasía o algo neutro. Y de nuevo, dejaremos que fluya, que aparezca y desaparezca y volveremos a llevar la atención consciente a la respiración. Inhalando y exhalando. Sintiendo cómo tu cuerpo se mueve con cada respiración. Bueno, pues ahora sí, ya vamos abriendo nuestros ojos. Y aquí estamos. Yo creo que sería interesante, José, que quizás yo no que he sido la que he hecho la meditación, pero sí tú, que la has ido haciendo a medida que yo lo iba comentando, las sensaciones. Es decir, para que la gente entienda un poco cómo funcionamos por dentro, ¿no? Cuando tú estás meditando y te viene un pensamiento, en ese momento, ¿qué pasa en tu mente? Todo pensamiento depende, todo pensamiento puede tener una carga emocional, ¿sí? Entonces, por eso a veces tenemos pensamientos triviales, que son pensamientos del día a día. Por ejemplo, pasear el perro. Eso no me genera ningún estrés emocional. Ahora, por ejemplo, imaginemos que pensemos, cambiaron de mi jefe en la empresa, me pueden echar. ¿Sí? Puedo ser echado de la empresa. Que eso pasa, las empresas son dinámicas. Entonces, eso va a generar una carga emocional muy grande y es común que la persona se sienta presa en ese pensamiento y desencadene toda una serie de pensamientos colaterales a ese pensamiento inicial. Nosotros vivimos todo el tiempo grudados a pensamientos, asociados, pegados a los pensamientos, ¿sí? Y nos identificamos muchas veces con ellos. Antes de practicar meditación, yo era mis pensamientos. Todo lo que pasaba era mi realidad. Y después cuando uno comienza a practicar meditación, ya se da cuenta, pero eso es mi cabeza, eso es un viaje, eso es una fantasía. Y uno se perdona un poco más también. ¿Por qué? Salir de una empresa, el miedo a cambiar, todo eso hace parte de la vida. ¿Sí? Uno va reconociendo que uno es un ser humano que tiene miedos, que uno reconoce que nuestra mente es viciada, cada uno tiene sus vicios, cada uno tiene sus problemas. Con seguridad, Allende y yo cerramos los ojos y vienen problemas diferentes, porque Claro, vivimos realidades diferentes. Entonces yo no puedo pensar que vamos a tener el mismo problema. Podemos tener cosas parecidas, pero nunca iguales. Entonces, esa pequeña práctica que hicimos ahora, cuando cerré los ojos, yo voy a contar mi experiencia personal, ya vino inmediatamente, bueno, podría hablar también un poco de neurociencia, de las vías del cerebro para las personas. Y ahí inmediatamente ya me vino otro, ¿qué voy a comer después? Y me vino otro pensamiento, ¿será que a las personas les está gustando o no? Y un pensamiento uno atrás de otro, uno atrás de otro y uno atrás de otro, que yo ya consigo identificar como pensamientos triviales, pensamientos que están viniendo y que van a cambiar. Tanto es así que después que uno abre los ojos, y a mí me gusta preguntar para los alumnos,
consiguieron contar todo lo que pensaron y uno no se acuerda más de lo que pensó incluso. Claro. Porque tantas cosas vino a la cabeza que uno ya no, yo no me acuerdo de, de todo lo que pensé. ¿Sí? Y la meditación te ofrece esa chance, ¿no? De conseguir ver que eso es un pensamiento y nada más. ¿Va? Que ya con eso es suficiente, ¿sí? Que los Total. pensamientos, algunos pueden ser hasta muy crueles. No pensemos que todos los pensamientos son maravillosos y que siempre pensamos cosas buenas. A veces uno viene en pensamiento que puede decir, pero amor de Dios, debo ser una persona mala. No, no es una persona mala. Es una construcción mental que se montó en un estado de ansiedad que fue lanzada para nuestro consciente. Eso es lo que pasó, nada más. No somos eso. Fue una construcción. Eso es importante que las personas sepan. El cerebro evolutivamente fue hecho para pensar, para mantenernos vivos. ¿Sí? Si nosotros no tuviésemos este cerebro, tal vez hubiésemos sido extintos de la faz de la Tierra como una especie que fue comida por un predador. Entonces Claro. nuestro cerebro es un cazador nato de problemas potenciales y cuando no hay problemas va a crear problemas. Porque es Efectivamente. así. Porque el cerebro está así para mantenernos vivos. Y esa conciencia de la naturaleza del cerebro y los pensamientos, y dar un pequeño margen entre lo que yo soy y lo que mi cerebro me dice que tengo que hacer o me pone en la frente, es un respiro gigante. Total, total, es exacto. De hecho, con mindfulness lo que aprendemos es a redirigir nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, soy consciente de que me viene un pensamiento, digo, esto es una construcción mental y vuelvo a llevar la atención a lo que estoy haciendo en ese momento, sea lo que sea, o bien la meditación, o aunque no esté meditando. Si además el sentido de todo este ejercicio mental es tener la capacidad de poder aplicar todo eso que nosotros practicamos y aprendemos con la meditación o las técnicas de respiración en nuestro día a día, aunque no estemos meditando. Claro, sí, claro, claro. Por ejemplo, hoy a la mañana, te doy un ejemplo Allende y eso es algo que las personas tienen que saber. Nosotros practicamos meditación hace bastante tiempo, ya desde que nos terminamos la formación, son 5 años ya, casi más de 5 años prácticamente. Y nosotros está todo el tiempo vigilando, entre comillas, vigilando en una forma saludable porque la mente te lleva. Hoy en la mañana estaba tomando el café, ¿sí? Y yo pensaba, ay, le tengo que mandar los artículos a Allende, que ella me pidió, José, si querés mandarme alguna información que vos considerás importante para las personas, mandadme para compartir. Y yo dije, bueno, me tengo que enviar. Y yo digo, pero pará, estoy tomando mi café. Claro, No sentís el gusto al café, tomás algo caliente y listo. Y nosotros somos conscientes que a veces por compromisos no sentimos el sabor de la comida, la tragamos. sí, la ¿Sí? engullimos, efectivamente. No sabemos qué comemos y muchas veces estamos hasta de vacaciones, pero estamos en un ritmo tan acelerado que las vacaciones hasta se convierten en un castigo, Sí. porque, Quiero hacer porque tantas cosas que no hago nada y que no me hago pongo nada, ansioso efectivamente. y no consigo calmarme, las vacaciones son para que esté tranquilo y no estoy tranquilo, y eso desencadena todo un proceso por atrás, y es lo que yo le decía hoy a Allende. Le dije a Allende, hoy vamos a conversar de cómo somos dependientes químicos de los medios digitales Sí. y cómo estamos con nuestras mentes muy trastornadas. Yo creo, todos nosotros, y me incluyo, estamos todos, ¿no? Todos pasamos por situaciones un poco parecidas y buscamos herramientas para lidiar con eso, y mindfulness, en Es mi caso, una herramienta súper potente, efectivamente, José. súper buena, súper Oye, buena. y ya que estamos en esto, incluso, bueno, antes de ir terminando, sí que me gustaría que comentemos, además de todas estas prácticas que hemos hecho, estas tres que son muy sencillitas, ¿cómo podemos combatir la saturación digital sin apagar el teléfono? Es decir, que el teléfono esté ahí, está claro, pero no sé, a ver, por ejemplo, para mí, una de ellas es siendo consciente de que aunque no apagues el teléfono durante la mayor parte del día, sí que lo puedes apagar unas horas, ¿no? ¿O no?
¿Cómo lo ves tú? Sí, 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 sabes que me acordaba de César, un amigo nuestro, Ah, hace sí, muchísimo tiempo, sí, de César, cuando mencionaste eso de ahí, porque César también es profesor, una vez dijo, bueno, yo estaba nervioso porque pensaba que si yo no usaba el teléfono, la empresa iba a caerse y no. O sea, nosotros creamos una imagen de que precisamos estar todo el tiempo controlando, pero si uno realmente visualiza en forma consciente, en forma racional, un par de horas no va a hacer que una empresa quiebre. ¿Sí? Obviamente dependiendo de la empresa y el cargo de la persona, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, un par de horitas no afecta a nadie. claro, fuera del Pero, horario laboral, perfectamente puedes apagar el claro, teléfono, pero por lo que decías tú antes, ya no solo a nivel laboral, sino a nivel de dejar los personal. WhatsApp, dejar redes sociales, desconectar el teléfono es apagarlo, ¿no? Sí, y nosotros sabemos que todos nosotros tenemos una compulsión. Es una compulsión ya. Es el impulso de agarrarlo, es el impulso de tenerlo en la mano, es el impulso de tener acá, capaz que no hay nada, pero de Claro, revisar el email, actualizar el email. 10 minutos después actualiza el email. Y yo cuando lo hablo así abiertamente, porque yo también lo he hecho y muchas veces me descubro que lo hago. Por eso la práctica de la meditación te lleva a tener un poco más conciencia sobre lo que estás haciendo en forma inconsciente, que es tener un celular en la mano, por ejemplo. Entonces, sí, ¿qué pasa si lo apago una hora? Si comienzo a ponerme ansioso y nervioso, he aquí que tenemos un problema. claro. ¿No? Porque si no consigo estar con algo es porque estoy dependiente de aquello. Eso Es es, muy simple la eso es. historia. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo no digo apagarlo 3 horas porque te vas a revolcar en el piso, capaz que de forma desesperada, porque si la persona es muy dependiente, pasa o va a comenzar a comer o va a hacer cualquier otro mecanismo compensatorio para intentar Bueno, pero regular si es muy aquello. dependiente, poco a poco, ¿no? Pues a lo mejor empieza por 15 apagarlo 15 minutos, minutos, luego 20, luego 30, ¿no? sí, despacito, nadie obliga a nadie acá. Eso es, Creo que el objetivo de esta charla es eso ahí. Es decirle, eso mira, es. todos nosotros tenemos el problema. Todos nosotros. Allende, yo, vos, todo el mundo estamos por causa de la pandemia, ya un vicio comportamental que ya existía antes. Ahora Ahora más con la todavía, pandemia se reforzó totalmente, claro. hasta se reforzó de forma positiva, Sí, porque sí, parece que ahora las personas, bueno, ahora pueden trabajar más, hay que rendir más, y eso no es real porque estamos en una situación donde existe gente muriendo, una fragilidad emocional muy grande, claro. la situación de la posibilidad de la muerte se incentiva, entonces todo eso eh, es como si yo digo, una jaula emocional, donde la válvula fue hacerse más dependiente de algo que ya éramos dependientes, Sí, ¿no? sí, no, total, efectivamente. ¿Eh? O sea que, oye, y José, y esta capacidad que con la práctica de mindfulness se aprende, ¿no? De aprender a responder en vez de reaccionar, ¿no te parece que también es una medida que se desarrolla con el mindfulness y que además esto nos va a permitir tener una mayor capacidad de autocontrol y evitaremos esas conductas adictivas y destructivas que en muchas ocasiones tenemos, Claro, ya no solo con la conexión digital, que también, ¿no? Sino compulsivas a nivel de, como estoy en casa trabajando tantas horas, como en exceso, eh, bueno, pues estoy con el móvil en exceso. Al final son, bueno, actuaciones un poco compulsivas fuera de nuestro propio control, ¿no? sí, yo creo que la palabra correcta tal vez sea esa, tener un poco, sentirme que estoy en control de aquello que hago, yo creo Claro, que eso también da un poco de tranquilidad, o sea, si yo estoy percibiendo que estoy mucho, bueno, voy a pagarlo una horita a ver qué pasa, voy a pagarlo media hora hoy a ver qué pasa, van a llegar algunos mensajes seguramente superfluos, porque si uno se pone a contar realmente los mensajes que son importantes de toma de decisión, son muy pocos. O sea, capaz que sean 5, 10 que sean, con muchísima demanda, pero el resto son
Te mandé una figurita de un payasito, o te mandé un chiste, o te conté una historia que le pasó a un colega. Entonces, los puntos de decisión no existen 24 horas por día. Realmente son puntos decisivos en algunos momentos del día. Entonces, tener un poco más de control sobre lo que yo hago también lleva a un estado de calma, ¿sí? Sentirme que yo estoy en control, no que un aparato me está controlando, ¿no? Que es prácticamente la sensación que uno tiene, ¿eh? Entonces, mindfulness también es eso. Así como llevo conciencia para tomarme un café o lavarme los dientes, es para darme cuenta que estoy utilizando el aparato de más, ¿no? Claro, Y de vuelta totalmente. digo, estamos todos así. Estamos todos así. ¿Sí? No es un caso de una persona, de dos. Estamos muchísima gente. Muchísimas personas, totalmente. Sí, Y además, a nivel laboral también la desconexión digital es muy necesaria, como hemos comentado, ¿vale? Pero fíjate, yo creo que además no solo es necesaria, sino también creo que es muy importante en el tema de las empresas, no solo la parte del cumplimiento de la ley que hemos dicho antes de la desconexión digital en el ámbito laboral, sino también que desde la parte de la empresa haya una preocupación por el bienestar de las personas, que fomenten un entorno de confianza, el dar autonomía a los empleados para que de alguna forma sean responsables en su trabajo diario, por supuesto cumpliendo objetivos que decías tú antes, ¿no? Y ayudar un poco a tener una mayor flexibilidad para que las personas no estén todo el santo día conectadas digitalmente. sí. Y eso llega a llegar, entrar dentro del límite de lo lógico. O sea, un empleado enfermo es un empleado que no rinde. Eso es así, ¿sí? Y entonces prácticas de mindfulness en empresas o estrategias de gestión emocional son fundamentales, ¿no? Una persona infeliz no trabaja bien, una persona ansiosa no trabaja bien. Eso es así y nosotros sabemos que estamos viviendo, además de la pandemia biológica, pandemias de ansiedad, pandemias de depresión, Sí, obviamente empeoradas en estas últimas épocas por la pandemia en sí biológica. Pero por eso, yo creo que es una estrategia inteligente en empresas buscar, incluso para cargos de jerarquía, no estamos hablando solamente de personas que ocupan por ahí posiciones tal vez laterales en una empresa, gestionar las emociones es muy importante hasta para desarrollar empatía. Si uno tiene un empleado que está con depresión, ¿sí? Y la persona no sabe o no entiende lo que es la tristeza profunda, o no llega a se posicionar en la situación que está esa persona, tal vez hasta de forma personal, no puede asistirla en forma adecuada o derivarla para el sector que corresponde. ¿Sí? totalmente. Y nosotros sabemos Aparte que que sí, de esta manera están generando personas emocionalmente más inteligentes, ¿no? Va de la sí, mano la inteligencia emocional con el trabajo de mindfulness, ¿sí? O sea sí, que sí, sí, sí. va unido. Oye, José, pues bueno, yo creo que ya llevamos, no sé ni, pero vamos, casi llevamos una horita. ¿Qué te gustaría decir un poco para, bueno, pues resumir o para, bueno, como final de esta conversación que hemos tenido? Creo que capaz una reflexión, sí, Allende. Yo creo que en las sociedades que nosotros vivimos, que nos exigen tanto, cada vez son solicitadas más exigencias, son solicitadas a hard skills, ¿no? Formación profesional y todo eso. Yo creo que nuestra cultura invirtió mucho en hard skills, o sea, personales formados con determinados tipos de capacidades muy buenos. Ahora las soft skills, aquellas habilidades más suaves, tenemos una deficiencia muy grande. Creo que el camino tal vez sea, ¿sí? Invertir más en salud personal y eso inevitablemente va a llevar a una mejora en el ambiente laboral, ¿sí? Tal vez pueda partir de empresas, ¿sí? Intentar ofrecer herramientas para lidiar mejor con las emociones para las personas que trabajan dentro de esa empresa, para
mejorar no solamente la calidad humana, ¿sí? Que muchas veces por demasiadas presiones uno se olvida hasta que es humano. Y mirá la tristeza de esta Sí, sociedad sí, muchas sí. veces, ¿no? Uno se coloca tantas metas, tantas cosas para hacer, que uno se olvida hasta colocarse momentos para descansar. No, no hace falta, yo no necesito descansar hasta que me enferme. Parece que Claro, es así. Y claro. cuando dice se enfermó porque trabajó de más, en algunos círculos se ve hasta como un refuerzo positivo, ¿no? Porque él trabaja, se enfermó porque trabajó. Y eso es totalmente enfermo, ¿no? Y nosotros somos conscientes de eso. Nosotros vivimos sobre muchísimas presiones, muchísimas enfermedades psicológicas son socialmente aceptas, lo que no es adecuado. Muchísimos mecanismos de fuga son socialmente aceptos, por ejemplo, consumo excesivo de alcohol o cigarro son Sí, vistos como algo normal, siendo que por detrás estamos destruyendo nuestra salud, nuestra psiquis, ¿sí? Entonces la reflexión es esa, Allende. Tal vez una persona saludable consiga hacer un trabajo saludable, ¿no? Yo creo que es eso. totalmente. Me gusta mucho. Otra frase para poner en un post-it y ponerla en la En la pantalla heladera. o en el frigorífico, efectivamente, ¿eh? Pues a eso que tú has dicho, que va para el área de empresas, que es magnífico, yo me voy a meter un poco como resumiendo en el área de la desconexión digital. Y en mi caso, el resumen va a ser que silenciar el teléfono y que tengamos la capacidad de decidir nosotros y nosotras cuándo lo usamos, siendo nosotros y nosotras dueños de nuestro tiempo y de lo que hacemos, en lugar de trabajar o de ir por la vida como autómatas, ¿no? Controlados por el propio dispositivo. Creo que es algo a pensar, ¿no? El que seamos conscientes de que nosotros controlamos nuestro tiempo y no lo controla nuestro móvil, ¿eh? Esto, Y también que no precisamos responder en la hora, no precisamos responder en el momento. Eso es algo claro. muy importante. Sí, 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 es que es así, José. Podemos dejar ahí, la otra persona va a quedar ansiosa, ¿no? Pero bueno, cada uno se protege como puede, ¿no es cierto? Efectivamente. Muy bien, José. Oye, pues yo creo que vamos a tener más momentos para charlar de distintos temas y temas muy interesantes. A mí me ha parecido este tema muy interesante, que la gente tiene que oírlo, escucharlo y seguramente habrá cosas que no les guste oír, pero bueno, ahí están y nosotros lo hacemos con siempre el objetivo de ayudar a las personas, ¿eh? Sí. Que gracias por tu tiempo, José. Gracias Gracias a como vos por la siempre, invitación. porque te Gracias por apuntas a invitarme. todo, ¿eh? Y bueno, sí, la invitación está y viene de ustedes, yo voy, es así, porque conozco la Fenomenal. seriedad del trabajo de ustedes también, entonces por eso me gusta mucho contribuir con el trabajo de ustedes. Gracias, José. Que nos vemos en otro momento, ¿vale? Bueno, dale. Un ¿Eh? abrazo para todos entonces. Un abrazo, José. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Chao.